Y hoy la Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del gobierno argentino para que se suspenda el pago por 1.330 millones de dólares a fondos buitre. No sirve seguir siendo como esa parte que deja mierda y se va. No me han enseñado esto. Y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número 1 a partir de mañana, porque hoy fue mi último entrenamiento. Hay 3 o 4 candidatos, vamos a hablar con 3 o 4 candidatos. Ramón va a ser uno de los que vamos a hablar seguramente, siempre y cuando él quiera hablar. Muy bienvenidos a una nueva edición de Visión 7 Resumen. Un Visión 7 de miércoles, con toda la información de lo que ocurrió en el día. Por supuesto, lo más importante, el fallo o el anuncio que hace la Cámara de Apelaciones de Nueva York, suspendiendo justamente el fallo del juez Griesa. La Argentina por ahora no tiene que pagar a los fondos buitre. Vamos a hablar de eso. También en minutos aquí Gabriela Previtera nos va a contar todas las repercusiones de la inesperada salida de Almeida de River. Inesperada al menos hasta hace unos días. Ayer ya se estaba rumoreando esta cuestión. Vamos a hablar de eso. Y además hoy miércoles hay columna de rock en este noticiero porque viene Maxi Martina a hablar de cultura independiente. Y por supuesto también nos va a hacer un comentario sobre la nueva ley de música que sancionó el Congreso. Todo esto y muchísima más información en Visión 7. Mi nombre es Pablo Camaití, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche y para nosotros estos son los temas del día. Llegamos a la mitad de una semana corta. Los porteños amanecieron con un clima más agradable, un tanto ventoso y algo inestable, como el sentimiento del hincha de River, que se desayunó, esta vez, con el despido del pelado Almeida. Y la noticia destacada del día fue la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender el fallo del juez Griesa que favorecía a los fondos buitre. En relación a los fondos de especulación también hubo novedades sobre la fragata Libertad. La Organización Marítima Internacional certificó que la embarcación argentina es un buque militar y por lo tanto no puede ser embargada. Avanzan los juicios por delitos de lesa humanidad, hoy con el inicio del proceso que juzgará a 68 represores por crímenes en la ESMA. Entre los acusados, por primera vez llegan al banquillo 8 pilotos de los llamados vuelos de la muerte. Mientras tanto, Clarín sigue dando marcha atrás. A través de una solicitada, aclaró que no fue su intención denunciar a periodistas y que todo se trató de un error de interpretación. Sobre este tema se debatió en el Congreso Nacional durante la última sesión ordinaria del año. También en la previa del 7D, en una resolución complementaria, la Corte Suprema de Justicia calificó de inadmisible el pedido de prórroga de la cautelar que frena la aplicación total de la ley de medios. Las dos internacionales del día llegan desde Siria y Europa. Otro brutal atentado dejó al menos 56 muertos en la localidad de Jamarana, al sur de Damasco. El gobierno de Al-Assad adjudicó el ataque a la oposición armada que intenta derrocarlo desde hace casi un año. El viejo continente, lejos de reactivar su economía, continúa ajustando. En España, el grupo Bankia despedirá a 6.000 empleados, un 28% de su plantilla. En la provincia de Buenos Aires, médicos de 77 centros de salud pararon durante 2 horas por los graves hechos de violencia del pasado domingo en el Hospital Fiorito. Los que también van a la huelga, pero en la modalidad rotativa, son los trabajadores del subte, tras otro fracaso en la negociación por paritarias con el gobierno porteño y la empresa Metrovías. Semana de visitas latinoamericanas. Martes, el mandatario peruano Ollanta Humala. Hoy, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien confirmó a la Argentina como el principal mercado industrial para su país. Y una ley que suena muy bien, en la que impulsará la creación del Instituto Nacional de la Música. Con un gran festival, decenas de artistas aguardaron por la sanción de la normativa a través de la cual se utilizarán fondos públicos para fomentar al sector y reivindicar el trabajo de los compositores de nuestro país. Bien, y como decíamos al comienzo del programa, una gran noticia para la Argentina, porque la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender el fallo del juez Tomás Griesa, que favorecía a los fondos buitres.
La suspensión rige hasta el 27 de febrero, cuando las partes deberán presentarse nuevamente ante la justicia, lo que permitiría que el Congreso Nacional decida la reapertura del canje de deuda para permitir que ingresen los tenedores de bonos que no entraron en el canje de 2010. La medida cautelar de emergencia de la Cámara evita el default técnico, ya que garantiza el pago a los bonistas que sí ingresaron en la reestructuración de deuda y deben cobrar vencimientos en el mes de diciembre. Permite como país poder pagar la deuda, porque esta es la gran paradoja. Nosotros teníamos ahora, el 15 de diciembre, un vencimiento gigantesco de 3.500 millones de dólares. Tenemos reservas para pagarlo, lo queríamos hacer, pero el fallo de Griesa nos impedía hacerlo, porque esos 3.500 iban a ser capturados por el fallo de Griesa, iban a ir a parar, en vez de aquellos que tenían los bonos que habían ido al canje, a los fondos buitres. Entonces los fondos buitres se iban a apropiar de 1.300 millones y íbamos a caer en un default absolutamente ficticio, porque nosotros podemos pagar nuestros bonos, lo que no podemos hacer es pagar a ese 7% que se quedó afuera en condiciones más favorables incluso que los que entraron al canje. Tomó protagonismo hoy el club de Núñez, River Plate. Bienvenida, Gabriela Previtera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué noticia, ¿no? Ya lo habías anticipado. El lunes a la noche, cuando terminábamos esta edición, lo primero que te dije es: hay un fuerte rumor. Veremos en qué termina, pero estaba circulando muy fuerte. Pasarela lo hizo. Y Pasarela lo hizo una vez más. Una vez más. Una vez más. Una salida muy desprolija. En mi caso no me parece sorpresiva. ¿Por qué? Porque justamente Daniel Alberto Pasarela a lo largo de su gestión ha tenido decisiones y determinaciones abruptas, bruscas y desprolijas. Y esto es una salida más de tantas. Hablábamos de Cabenagui y de Chori Domínguez, que fue Almeida el que se hizo cargo, pero se sabía que no fue él concretamente el que se hizo cargo de esa decisión. Y la salida del pelado tiene que ver con lo mismo. Hoy hubo una reunión clave. Se había postergado ayer por la noche el entrenamiento de River. Y en esa reunión se llegó a la decisión de que Matías Almeida hoy iba a dirigir su última práctica a partir de las 17. Esto tenía que ver con ir a despedirse del plantel. Un técnico que ya no tenía consenso dentro de la comisión directiva, que a lo largo de las últimas semanas en distintas notas se había encargado de ir avisando que él no sabía cuál iba a ser su futuro, que creía que hasta diciembre seguro iba a ser el entrenador. De hecho, le sobran 6 meses de contrato porque finaliza recién en junio del año próximo. Lo cierto es que ya se estaba hablando de la pretemporada y a él no lo habían consultado acerca de dónde quería hacerla o qué prefería. Habitualmente se suele ir a la costa o a algunos otros lugares o quedarse acá. A él no le habían consultado absolutamente nada, tampoco por supuesto por los refuerzos, y esto ya hacía prever, sumado a que River no venía jugando bien, que Almeida no iba a seguir siendo el entrenador. De hecho, consiguió el ascenso a la primera división y ya desde el arranque del torneo inicial se empezó a hablar de posibles candidatos para suceder en el cargo a Matías Jesús Almeida. Un Matías Almeida que hoy, insisto, habló con Pasarela, que ayer por la noche, cerca de las 12:30 de la noche, habló con Omar Solazzi, uno de los actores principales de esta comisión directiva de Daniel Alberto Pasarela, y le avisaron que hoy iba a tener una reunión. Ya con esto se sabía afuera de River. A pesar de que él no lo dijo y que Pasarela dijo que no lo echaron, la decisión fue unánime de la comisión directiva. Vamos a compartir lo que decía el triste Matías Almeida una vez ya tomada la decisión de no ser más el entrenador. ¿Se fue en buenos términos, se puede decir? Sí, es muy bueno. Excelente. La decisión, más allá del dolor que provoca, era inevitable. La decisión era, o sea, fue consensuada por las dos partes. O sea, nos juntamos y creímos los dos que para River lo mejor era eso. Muchos creen que el número puesto de la asociación es Ramón Díaz. ¿Es así o están así? No hemos hablado con ningún técnico nosotros. Recién ahora estamos liberados para hablar con alguien. Y a partir de mañana empezaremos a tener algunas conversaciones. No es el único, pero sí un candidato fuerte. Hay 3 o 4 candidatos. Vamos a hablar con 3 o 4 candidatos. Ramón va a ser uno de los que vamos a hablar, seguramente, siempre y cuando él quiera hablar. La verdad no tengo nada que reprochar. No sirve lo que tuve que hablar, sobre todo con el presidente, lo hablé. Y ya queda ahí, digamos. No sirve seguir siendo como esa parte que deja mierda y se va. No me han enseñado esto. Y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número 1 a partir de mañana, porque hoy fue mi último entrenamiento. Dolorido porque haya sido el último. Lo único que puedo decir es que hoy, cuando me despedí de los dirigentes, había 2 nada más.
Uno era Pasarela, el otro era Diego Turnes. Después hablé con Solazzi y después todo lo que conforman esta mesa de fútbol, no sé dónde estaban. No creo que yo haya sido el problema de esto, sino espero que vuelva la paz, no sé, de alguna manera que vuelva para el bien de los jugadores, de su familia, del hincha, que realmente apoya y que merece felicidad. La Corte Suprema emitió una resolución complementaria sobre la acordada en la que desestimó el pedido del Grupo Clarín de extender la cautelar que impide la aplicación de la ley de medios. Además, dijo que es inadmisible que el grupo se haya presentado ante el máximo tribunal. ¿La Corte Suprema ya hizo todo lo que tiene que hacer en este tema? Creo que sí. Hablamos por nuestras sentencias. En el fallo, la Corte Suprema le ordenó al juez de primera instancia que dicte sentencia en forma inmediata y ratificó que el 7 de diciembre entra en vigencia el artículo de adecuación cuestionado por el Grupo Clarín. Además, el máximo tribunal dispuso el sorteo de 2 camaristas para que integren la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, que deberá resolver las recusaciones y excusaciones que planteó el gobierno contra jueces vinculados al Grupo Clarín. Jorge Morán y Marcelo Dufi fueron los camaristas sorteados que se sumarán a María Susana Najurieta para integrar el cuerpo. La Corte ha hecho 2 cosas. Una, no ha dado lugar a la prórroga de la cautelar, por lo tanto para nosotros ha ratificado el 7 de diciembre como fecha límite de la cautelar y después ha instado a la justicia a que resuelva la cuestión de fondo. Y eso también es muy importante porque es cierto, es importante que se resuelva la cuestión de fondo, pero también al no prorrogar la medida cautelar ratifica el 7 de diciembre, por lo tanto, se resuelva o no se resuelva la cuestión de fondo, la ley se tiene que aplicar y la fecha límite sigue siendo el 7 de diciembre. Por supuesto que es mejor que se resuelva la cuestión de fondo y la Corte ha planteado los 2 temas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó hoy, junto a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la conferencia industrial número 18 organizada por la UIA. Y allí ratificó que la Argentina cumplirá con sus compromisos de pago de la deuda externa. Hemos venido pagando puntualmente desde el año 2005, sin acceder al mercado de capitales con fondos y recursos propios. Y lo vamos a seguir haciendo. Con la presidenta de Brasil invitada y en el marco del mayor encuentro hasta ahora de empresarios de Argentina y Brasil que se tenga memoria, la presidenta criticaba a los fondos buitre, única manera de llamarlos, dijo, porque ni pagan impuestos en Estados Unidos, y ratificaba compromiso y voluntad de pago. En ese marco, señaló que la integración con Brasil es un mecanismo de defensa y una necesidad. Nosotros que estuvimos en quiebra, podemos dar fe que con esfuerzo de articulación y reindustrialización del país y desarrollo del mercado interno se puede salir adelante. Tal vez por eso, porque constituimos el contramodelo de un mundo donde el capital financiero y sus derivados sean erigidos en amos y señores, nos quieren castigar. Dilma Rousseff definió de error histórico tener menos integración y calificó a nuestro país del mayor mercado industrial de Brasil. Argentina es el mayor mercado industrial para Brasil. Me gustaría decir que juntos somos mucho más fuertes, juntos tenemos condiciones de enfrentar de una forma más efectiva todos los retos que el mundo nos pone enfrente y las obligaciones que nuestros pueblos también nos imponen. Comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex ESMA. Se juzga a 68 represores por los cargos de más de 700 casos de torturas, homicidios y secuestros. 68 represores comenzaron a ser juzgados por 798 crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino en la pasada dictadura. Por primera vez, 8 pilotos están también en el banquillo por participar en los denominados vuelos de la muerte, en los que detenidos desaparecidos
fueron arrojados vivos al mar o al Río de la Plata. Es la primera vez que llega a juicio oral el tema de los pilotos de los vuelos de la muerte. Sí, hay civiles que tuvieron participación en los grupos de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada y también van a ser juzgados, porque fueron las tres fuerzas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, los que utilizaron los vuelos para tirar al río o al mar a los compañeros y a las compañeras. El exsecretario de Hacienda, Juan Alemán, integra la nómina de imputados, junto a los exmarinos Alfredo Astiz y Eduardo Tigre Acosta, integrantes del temido grupo de tareas de la ESMA 332, responsable de las desapariciones emblemáticas de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, de 3 madres de Plaza de Mayo y de la joven sueca Dagmar Hagel. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó que el Gobierno Nacional pedirá a la Corte Suprema que declare inconstitucional el impuesto a las naftas por considerarlo ilegal y contrario a la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y al régimen de coparticipación de impuestos entre Nación y las provincias. Además, aseguró que es regresivo y perjudicial para el bolsillo de los cordobeses. La presentación incluye un pedido de no innovar para que el gobierno de José Manuel de la Sota suspenda de inmediato la aplicación del impuesto, que consiste en el cobro extra de 40 centavos por litro de nafta. Mañana habrá un paro de 3 horas de los trabajadores de los subterráneos, que será rotativo en las 6 líneas. También apertura de molinetes durante toda la jornada. Los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro aseguraron que la medida es consecuencia del fracaso de las negociaciones paritarias, ya que, según ellos, con el aval del gobierno de la ciudad, la empresa Metrovías firmó un acta de acuerdo con UTA que no contempla ninguno de los puntos de las contrapropuestas que ellos presentaron. Vamos a ver ahora una placa con el cronograma del paro de subtes. La línea B para entre las 5 y las 8 de la mañana. La línea H entre las 8 y las 11. La línea A de 11 a 14. La línea D de 14 a 17. La línea E de 17 a 20. Y la línea C de 20 a 23. Que durante toda la jornada irán parando 3 horas cada una de las líneas. Más de 56 muertos fue el saldo de un doble atentado en la localidad siria de Jaramana, al sur de la capital de Damasco, donde la mayoría de la población simpatiza con el gobierno de Bashar al-Assad, el que atribuyó los ataques a los grupos terroristas que intentan derrocarlo con el apoyo de algunas potencias extranjeras. La violencia en Siria sigue recrudeciendo pese a los esfuerzos mediadores que no han logrado poner fin a un conflicto que comenzó en marzo de 2011 y ha derivado en una guerra civil. Muy bien, y continuamos hablando de deportes ahora, ya no del caso de River, de esta salida de Almeida, sino del partido que se completó en la jornada de hoy. Belgrano, Independiente Belgrano, un partido que estaba 1-0 arriba con el tanto de Jorge Velázquez. Recuerdan que no se pudo jugar el segundo tiempo por las bombas de estruendo que cayeron en el Arco de Olave. Bueno, arrancaba el encuentro, estos 2 tiempos de 22 minutos en la jornada de hoy. Aquí estaba el momento que terminaba determinando que se suspenda el partido, porque no había garantías de que pudiera continuar. Después de estas 2 bombas de estruendo que cayeron cerca, cayeron varios proyectiles más y varios petardos más, y por eso se suspendió el encuentro. Hoy arrancaba de esta manera el Tolo Gallego dando indicaciones, un Independiente que tenía que dar vuelta a la historia para sumar 3 puntos importantes pensando en los promedios. Aquí lograba igualar. Tranquilidad, decía Gallego, tranquilidad, claro. Iba a aparecer Cáceres para decretar el 1-1 parcial. Insisto, 2 tiempos de 23 minutos cada uno, 22 y 23 minutos. Pero no le alcanzó a Independiente con igualar, porque después en esta contra letal, donde aparecía el juvenil Lucas Melano, quien ya había complicado a Boca, lo complicaba el rojo y de esta manera terminaba con las ilusiones. 4 partidos lleva ya sin ganar Independiente, 2 derrotas, 2 empates. Derrota aquí, la victoria para Belgrano de Córdoba. Mala suerte, brujería, ¿qué hay que hacer? Quise lograr más ofensiva cuando hice los cambios y por ese sector no hicieron el gol, pero Independiente dominó y no tuvimos la suerte de otros partidos. ¿El arbitraje hoy bien? Sí, no me puedo quejar. Fue muy duro, muy intenso, pero bueno,
por suerte nos pudimos quedar con los 3 puntos. Digo, desde el principio salieron a ganar, a pesar de que Independiente los dominó. Sí, en el primer tiempo nos manejaron la pelota y bueno, eso nos jugó en contra. Después, en el segundo tiempo, tuvimos más clara la idea y bueno, pudimos llegar al gol y aguantar el resultado. ¿Esperaban alguna fallita como esa que hubo en esta segunda parte para poder hacer el gol? Sí, sabíamos que bueno, que ellos tenían que ir a buscar el partido, todo iban a quedar a lo mejor un poco desarmados atrás y bueno, supimos aprovechar ese error. Se va a tomar un fernesazo. Bueno, la alegría de Belgrano. Hasta aquí el primer bloque de División 7 de resumen. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Y en el próximo bloque, Maxi Martina con la columna de rock de este noticiero. Ya volvemos.